usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Sean bienvenidos todos ustedes en esta mañana. Les saludamos desde su púlpito, desde las trompetas de plata, ministerio profético que el Señor ha levantado en este lugar. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, una mañana más, una mañana para dar las primicias a nuestro Señor, empezar esta semana en bendición. Y qué más que con la palabra del Señor, con el privilegio que el Señor nos da desde este lugar. Hoy en esta mañana tenemos un invitado, a mi querido hermano Jairo, ministro de alabanza, ministro de música de adoración en la iglesia. Y bueno, sin más preámbulo, hoy tenemos un tema importante, como toda la importancia que tiene la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Hoy vamos a tratar un tema desde el libro de Mateo, en el capítulo 6, versos 5 al 14. Vamos a estar tratando lo que le hemos titulado la intimidad con Dios. Jairo, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Saludo a toda la audiencia que nos está viendo ahí en su hogar, donde quiera que usted se encuentre. Es un honor y un privilegio estar aquí. Agradezco, como siempre, al hermano Jesús y a Víctor, que forman parte de este ministerio de Trompetas de Plata. Para mí es un privilegio compartir de la palabra de Dios cada vez que tengo la oportunidad, porque reconocemos de que aquello que nos da fuerza, nos da sustento, es la palabra de Dios. Y esperamos hoy, amado oyente, que Dios pueda tocar tu vida, que pueda poder ahí comenzar a hacer la obra que Él ha querido venir haciendo en tu vida a través de una palabra. Quizás no se te quede todo, pero sabemos y oramos para que en esta mañana una palabra pueda venir a tocar tu corazón, ministrar tu corazón, y creemos de que Dios está en esta hora dispuesto a hablarnos. A veces decimos, Señor, estamos tan ansiosos porque tú nos hables, pero Dios como que nos dice, estoy tan ansioso por hablarte a ti. Entonces hoy oramos para que nuestros oídos sean abiertos a su palabra de Dios y que podamos hoy recibir una palabra que nos dé fuerza, que nos dé fortaleza y que sobre todo nos lleve a llevar una vida más cerca de Dios, que es lo que queremos en esta hora hablar en esta mañana, acerca de la intimidad con Dios. Y es muy importante reconocer es el por qué que tenemos que tener una intimidad con Dios, qué es lo que Dios pide de nosotros. Y hermano Jesús, yo creo que este es un tema que en verdad la iglesia necesita escuchar. Amén. Y no solamente escuchar, sino poder entender de que fuimos llamados para tener una relación íntima con Dios. No solamente fuimos salvos para estar en cuatro paredes, sino que podamos estar en un lugar de intimidad con Él, que podamos conocerlo, que podamos indagar en las profundidades de Dios. Y es precisamente lo que queremos traer en esta mañana. Queremos de que el Espíritu Santo nos ayude en esta hora para poder compartir con ustedes la importancia que es tener una relación íntima con Dios. Y sin más, vamos ahí al capítulo 6 del libro de Mateo. Vamos a estar leyendo algunos pasajes. Y la palabra de Dios lee de la siguiente manera. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que nosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Ahí vamos a hacer una pausa ahí. Y cuando hablamos de la intimidad de Dios, la intimidad con Dios, hablamos de poder tener una relación. Y las relaciones se dan de muchas formas. Cuando usted tiene una relación con una persona, usted se considera amiga de una persona porque lleva una cercanía a aquella persona. Usted llega a conocer a aquella persona hasta cierto grado donde puede decir, yo conozco a esa persona, yo sé qué es lo que a esa persona le agrada, yo sé lo que no le agrada. Y esto se da mucho en el área del matrimonio.
Gracias a Dios, a mí me ha dado el privilegio de estar casado ya 8 años con mi esposa. Y hemos llegado a un punto donde yo conozco aquellas áreas aquellas áreas que a ella la incomodan, que la hacen feliz. Y eso se ha venido dando basado en un proceso de intimidad que hemos tenido, de momentos que hemos tenido para poder conversar, para poder estar cercanos, para poder compartir día a día. Y es precisamente lo que Jesús comienza a enseñar aquí en el libro de Mateo. Vemos de que Jesús aquí está hablando a un grupo de personas que anhelan, que han venido tratando de buscar una intimidad con Dios, pero que lo han venido haciendo equivocadamente, ¿no? Ellos, estas personas que estaban escuchando, sabían la importancia de tener un acercamiento a Dios, pero lo estaban haciendo incorrectamente. Y es por eso que Jesús, cuando comienza aquí en el pasaje, en el versículo 6, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. O sea que aquí Jesús está diciendo de que ya se había establecido una orden de comunicación con Dios, que era a través de la oración. Y yo creo que la oración es una parte tan esencial para poder desarrollar una intimidad con Dios. A mi punto de vista, yo creo que es la parte más importante, porque ahí donde entramos en oración, abrimos una vía de comunicación entre Dios y nosotros. Comenzamos a despojarnos delante de Dios, comenzamos a abrir nuestro corazón delante de Dios. Y Jesús dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Qué quiere decir? De que podemos acercarnos ante Dios, delante de Él, pero con un corazón alejado de Él. Porque podemos tener un corazón que solamente viene buscando algún beneficio personal. Pero lejos de eso, Jesús comienza aquí a establecer en este pasaje que leímos la importancia de la oración, la importancia de la intimidad con Dios. Y es por eso que dice, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Y hoy puedo decir de que es muy triste poder ver cómo muchas personas, estando dentro de una iglesia, estando en algún evento que se pueda dar, ya sea evangelístico, siempre cuando hay un grupo de personas, podemos aparentar llevar una vida de intimidad con Dios. Podemos aparentar de que tenemos una vía de comunidad delante de Dios. Pero no basta solamente con decir o hacerlo en público. Mucha gente anhela y desea hacer algo para Dios, pero a veces lo vienen haciendo equivocadamente, porque solamente vienen buscando a Dios, pero basado en algún beneficio personal. Y es por eso de que Jesús comienza a decir de que los hipócritas, aquellas personas que aparentaban llevar una intimidad con Dios, dice que esas personas aman el orar en pie en las sinagogas. Quiere decir que ellos aman ser vistos por las personas, aman poder demostrar una intimidad de apariencias. Pero Jesús aquí a esas personas les dice que son hipócritas, porque aparentan ser algo, pero no lo son. Y la oración tiene que ir más allá de una apariencia, más allá de decir yo soy una persona que oro, yo soy una persona que hace tanto para Dios, pero que tristemente el Señor nos está hablando y nos dice que nos acercamos delante de Él hipócritamente, porque solamente lo hacemos frente a las personas, delante de los pastores, delante de aquellos líderes que puedan estar liderando nuestro ministerio. Pero Jesús comienza aquí a reprender ese tipo de actitud en la gente. Dice, es que no deben de ser así. Jesús vino a establecer un orden en el desorden que se había dado. Había un sinnúmero de desorden que se estaba dando en el pueblo de Israel cuando Jesús viene. Y un desorden era parte de esto, de la oración. Porque estaban aquellos religiosos que solamente aparentaban tener una intimidad con Dios, una relación con Dios, pero que al final del día, adentro de su corazón, estaba tan alejado de Dios
que es por eso que Jesús comienza a decir, no sean como aquellos hipócritas. Dice, y luego comienza a dar una recomendación, dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento. Quiere decir que entres en un lugar, en tu aposento, en un lugar de intimidad con Dios. Y ahora no estoy diciendo, ni mi intención es decir de que no es bueno orar en público. Claro que lo es. Porque Dios nos ha llamado a poder orar por las personas, de poder interceder por el pueblo de Dios, por aquellos que están necesitados. Es necesario hacerlo. Pero el problema está cuando solamente lo queremos hacer delante de las personas. Cuando después que se ha terminado aquel evento, regresamos a nuestros hogares o donde sea que tengamos aquel aposento. Y vamos ahí y lejos de entrar en la intimidad con Dios, ignoramos la presencia de Dios. Y es por eso que Jesús comienza a decir en el versículo 6, dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento. O sea, quiere decir que tienes que abrir una puerta, tienes que disponer tu corazón a entrar en aquel aposento donde tú vas a comenzar a desarrollar aquella intimidad con Dios. Dice, y cerrada la puerta. ¿Qué quiere decir con esto, cerrar la puerta? Quiere decir de que muchas veces en nuestras vidas hay puertas que están abiertas. Hay puertas que han venido a dar entrada a muchas cosas en nuestras vidas. ¿Y por qué dice que tenemos que cerrar la puerta? Cuando tenemos y buscamos una intimidad con Dios, en la presencia de Dios, es necesario que no solamente cerremos la puerta hablando desde un punto de vista físico, quizás en tu habitación, en tu cuarto, en una iglesia, donde sea. Pero Jesús va más allá. Él está hablando, Él lo está llevando aún hasta un punto espiritual. Dice, cerrada la puerta. ¿Cerrada la puerta a qué? Cerrada la puerta a cualquier pensamiento que pueda estar viniendo a tu mente, a cualquier distracción que pueda estar queriendo interferir entre tú y la presencia de Dios. Cerrar la puerta ante aquellas cosas que quizás puedan causarte, que desvíes tu mente, que desvíes tu corazón delante de Dios. Cuando cerramos la puerta, estamos diciendo, Señor, yo no le doy lugar a nadie más, sino que solamente a ti. Cerrar la puerta quiere decir poner una atención total a Dios. Yo me recuerdo, un paréntesis aquí, me recuerdo que mientras yo crecía, yo soy, gracias a Dios, soy hijo de pastor, crecí en el Evangelio. Pero me recuerdo que los momentos de mayor intimidad donde yo pude conocer el corazón de mi padre, fue cuando él me llamaba a su habitación, me sentaba en su escritorio y él comenzaba a tener un tiempo de plática conmigo. Me recuerdo que afuera de la habitación habían los demás hermanos y ellos a veces tocaban en la puerta o pasaban por ahí corriendo. Pero mi papá la mantenía cerrada porque estaba teniendo un tiempo de diálogo conmigo. Ahí es donde él comenzó a enseñarme del camino de Dios. Él comenzó a enseñarme la importancia de la palabra de Dios. Y hoy puedo decir de que esos tiempos de intimidad con mi Padre terrenal sirvieron como una base para que yo pudiera estar el día de hoy aquí. Y es precisamente lo que Dios anhela de cada persona. A veces nosotros decimos, Señor, yo te anhelo poder tener un tiempo de intimidad. Pero el anhelo de Dios en tener una intimidad con nosotros es aún mayor. Es aún mayor de lo que nosotros podamos estar necesitando o pensando que necesitamos. Vemos que a través de generación en generación, Dios ha venido buscando eso, buscando atraernos para poder estar en su presencia. Después de que el hombre cayó ahí en el principio, que fue en el huerto del Edén, desde ahí Dios comienza. Cierto de que él se sintió de alguna forma mal por la caída del hombre de Dios, la caída del hombre que fue Adán, pero él no se para ahí, sino que él comienza a buscar formas, siempre busca. Él siempre habla a su pueblo de Israel y le dice, vuélvanse a mí, regresen a mí, vengan a mí. ¿Por qué? Porque Dios anhela tener un momento íntimo con nosotros. Dios anhela poder estar ahí con nosotros, donde nadie puede estar, donde nadie nos pueda perturbar. Ahí a puerta cerrada, Dios te está llamando y te dice, yo anhelo tener un momento de intimidad contigo. Yo anhelo poder estar ahí tras puerta cerrada,
donde nadie nos puede perturbar, porque ahí es donde voy a comenzar a desarrollar en ti una persona llena de fe. Voy a comenzar a implantar mis sueños en ti. En la intimidad con Dios nuestro espíritu comienza a ser preñado de la visión de Dios. Muchas veces buscamos la visión y el propósito de Dios sin tener intimidad con Dios, y es imposible hacerlo. Es imposible poder tener una visión más allá de lo ordinario si no buscamos una intimidad con Dios. Bueno, Jesús. Es algo, o sea, hay dos palabras claves aquí, Jairo, que deben llamar la atención. Porque si vemos el contexto de este capítulo, el verso que estamos usando, del capítulo 6, dice el primer verso, desde la Nueva Versión Internacional, dice: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso cuando des a los necesitados, no anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. O sea, hay una palabra aquí clave. Estamos hablando de lo secreto y estamos hablando de intimidad. Este es un lugar que nosotros creamos en nuestra intimidad, en nuestro hogar o en el sitio donde uno pueda abrir un espacio para el Señor. Este es un tiempo que solamente es de Dios y de usted, de Dios y mío. Es un tiempo donde, como dice Jairo, como dice la palabra, debemos entrar sin caretas, sin estar aparentando nada, no como estos hipócritas, ¿verdad? Que de los que habla la palabra. Eran doctores, eran fariseos, eran gente que tenía conocimiento de la palabra, pero aún así estaba primero su persona, estaba primero sus necesidades, estaba primero las cosas que para ellos les parecía importante cuando oraban. Hacían largas oraciones, dice la palabra. Pero ¿con qué intención la hacían ellos? ¿Sería para adorar al Señor? ¿Sería para alabar al Señor? No. Estaban fingiendo ser espirituales. Las cosas de Dios son espirituales. Las cosas del Señor, no podemos evitar estar dentro de tanto materialismo, pero cuando hablamos de Dios y las cosas espirituales que de verdad nos recrean, que de verdad nos llenan, es en este lugar lo secreto. Yo creo que el lugar secreto, Jairo, es como un lugar de refrigerio. Es un lugar donde el Señor se presenta y se hace visible, porque 2 Corintios, en el capítulo 3:18, habla que mirando cara a cara descubierta como un espejo de la gloria del Señor. Cuando Moisés subía al monte, el rostro le cambiaba, pero no le cambiaba era porque era precioso o por las cosas que él hacía. Le cambiaba era porque tenía un encuentro con el Señor. Este lugar secreto de intimidad lo que trae al hombre de Dios y a la mujer de Dios que le busca de corazón, sin querer aparentar nada, sino entrar allí, no por las necesidades que tenga, sino porque la verdadera necesidad que tiene es de tener un encuentro con su Señor, es de tener un encuentro con su Dios, es de tener un encuentro con su Creador, es olvidarse de todo lo que le rodea y poder entrar en un lugar secreto. Como decía Jairo, muchas puertas están abiertas que te perturban, que traen a la vida del hombre un afán. Muchas puertas abiertas, pero el Señor dice: cierra la puerta y olvídate de lo que queda detrás de esa puerta. Solamente en este cuarto estamos tú y yo para adorar, para dialogar, para poder entrar en una relación íntima, ¿verdad? Para acariciarnos con la palabra, para entender de que yo te amo y tú me amas, dice el Señor. A veces nos olvidamos de esto que es tan básico en la vida del cristiano y ponemos delante otras cosas. El lugar secreto es el lugar de descanso, es el lugar de reposo, es un lugar donde en tu casa debe haber un altar para el Señor. En tu casa debe haber un sitio especial de Dios que cuando tú pases por ahí sepas que ese es el lugar de Dios, que no hay lugar, ese lugar no le pertenece a nadie más sino que a Dios. Que no se te olvide tener un altar. No hablo de un altar físico, un altar espiritual, que tú sepas que el lugar, por ejemplo, yo tengo en mi casa un lugar donde yo me tiro de rodillas y sé que ese es el que yo he escogido, el que Dios ha puesto en mi corazón para que me encuentre con Él, para cada vez que esté en ese lugar sepamos qué vamos a hacer, a hablar, a estar de amores, como dice la palabra, con nuestro Creador. Creo que es un lugar, Jairo, que todo cristiano debe tener,
que todo cristiano, no solamente físicamente, sino en su corazón, debe recrear, porque es el lugar de descanso, es el lugar donde venimos a descargar todo esto que el mundo nos carga, las preocupaciones, la familia, los hijos, las enfermedades, el trabajo. Tanto decimos trabajo porque tener un empleo es diferente a tener un trabajo. Hay mucha gente que tiene trabajo ahora porque no tiene a Cristo. O sea, no disfruta ni siquiera en su empleo de ser un hijo de Dios, de llevar el título más grande que se pueda tener en esta tierra. Cuando uno tiene esa intimidad con Dios, no importa el lugar donde tú estés, sabiendo que tienes un lugar donde vas a recrear, donde vas a venir a diario, porque esa es otra cosa. Los líderes y los que nos decimos llamar hombres de Dios o mujeres de Dios, esto es un lugar que debemos entrar a diario, Jairo. Amén. Es importante, ¿no?, reconocer o traer a luz lo que usted decía. A veces son cosas tan básicas. Y Pablo en una de las cartas hablaba acerca de eso, de que los cristianos de ese tiempo a los cuales, no me recuerdo muy bien la cita, pero a los cuales él se dirigía, dice que ya era tiempo para que ellos estuvieran comiendo comida sólida. Quiere decir que ya teniendo las bases bien establecidas y comenzando a llevar una vida más madura en Dios. Y por eso es que vemos tantas personas en el camino de Dios con muy poca madurez en lo que es en su vida personal con Dios, simplemente porque no han entendido la importancia de llevar una vida íntima con Dios. A veces nos enfocamos más en los dones de que Dios nos ha dado, en aquellas cosas que se nos han dicho que van a ser de nosotros. Por ejemplo, usamos aquella frase que dice: Dios va a hacer cosas grandes conmigo. Y claramente sí lo va a hacer Dios contigo, claro que lo va a hacer. Sus propósitos son perfectos y son ilimitados para tu vida. Pero tú puedes detener ese plan perfecto en la vida tuya, simplemente por no entender. Y es por eso que vemos tanta gente frustrada en las iglesias, personas que dicen: no, es que Dios no tiene, se olvidó de sus planes conmigo, de su propósito, pero simplemente Dios está esperando de que puedas entrar a tu aposento, en aquel lugar secreto, donde Dios comience a darte dirección a tu vida. Claro, a través de la palabra de Dios. Ha habido ocasiones, y en mi experiencia lo puedo decir, donde me he pasado días enteros leyendo algún pasaje, y tal parece que no viene ninguna claridad. Pero en aquellos momentos de intimidad, cuando yo entro con Dios, Dios comienza a hablarme, Dios comienza a revelar su palabra a mí y comienza a traer no solamente una información a mi mente, sino que comienza a traer una transformación. Y eso es lo que Dios quiere hacer a través de su palabra: transformar tu vida, llevarte de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero es necesario que puedas tú encontrar un lugar donde puedas tener intimidad con Dios. Y aquí puedo ver yo por algunas cosas en este pasaje que pueden obstruir la intimidad con Dios, que puede obstruir aquel momento que Dios está anhelando que tú tengas con Él. Y en el capítulo 5 veo de que una de las primeras cosas que pueden obstruir la intimidad con Dios, porque veamos atrás donde dice: y cuando ores, o sea, podemos entrar a un lugar secreto, podemos entrar en un lugar donde podemos estar orando, pero no para ahí, porque tú puedes estar orando, puedes estar tú quizás encerrándote en la iglesia diciendo: pastor, quiero pasar 2 días en la iglesia orando. Pero no tiene que ver solamente con orar, sino que lo que hagas tú mientras estás ahí buscando la presencia de Dios. Porque esta gente a los cuales Jesús estaba hablando eran personas que oraban, quizás por horas, ¿no? Pero ellos estaban delante de las personas buscando ser reconocidos. Y el primer obstáculo que yo puedo ver es lo que venimos hablando desde un principio, es de que tú puedas tener una actitud hipócrita delante de Dios. Y esta palabra suena un poco fuerte, pero en sí hipocresía solamente tiene que ver aparentar algo que no eres. Y eso lo podemos hacer muy fácilmente delante de las personas, pero aún nosotros en nuestra ignorancia pensamos de que podemos hacer lo mismo con Dios. Porque nos acercamos delante de Él, nos arrodillamos, pero como dice el hermano Jesús, no abrimos nuestros corazones delante de Él. Y nos acercamos delante de Dios con una actitud hipócrita. Cuando Dios, el propósito por el cual te llama a tener una intimidad con Él es para que tú puedas ser tan transparente delante de Él.
Y no es de que Dios no vea tu corazón, es que Dios está en todo lugar, Dios ve lo más íntimo de tu corazón. El salmista decía, Señor, aún no está la palabra en mi boca y ya tú la conoces. ¿Qué quiere decir eso? De que mucho antes de que tú te acerques a Dios, Dios ya conoce lo que hay en tu corazón. Pero ver, ¿cuándo es que nos volvemos hipócritas delante de Dios? Cuando nos acercamos con una actitud no transparente delante de Dios. Nos acercamos delante de Él escondiendo cosas que nos puedan estar deteniendo para poder ir a un nivel más alto de intimidad con Dios. Por eso es que Jesús le dice, no sean como los hipócritas. No solamente es orar, sino que es entrar en aquel momento donde vamos a decir a Dios, Señor, aquí estoy. Tal como soy, Señor. Tal como soy, aquí estoy. Y Dios nunca se va a espantar o se va a sorprender con aquellas cosas que tú le puedas abrir a Él. Hay personas que están batallando internamente con problemas que los están alejando delante de la presencia de Dios. Y los están alejando simplemente porque no han aprendido a poder abrir su corazón delante de Dios y decir, Señor, aquí estoy. Y cuando no abrimos el corazón, nos convertimos en unos hipócritas. Nos convertimos en personas que no somos transparentes. Y Dios lo que anhela es transparencia. Es lo que anhela el Señor de nosotros, que podamos ser transparentes, porque Él ya lo conoce. Pero es necesario que nosotros reconozcamos nuestra posición delante de Dios. Reconozcamos de que sí es cierto, somos débiles en muchas áreas, pero decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, delante de ti, tal como soy, Señor. Porque tal como somos, Él nos aceptó. Tal como somos, Él estuvo dispuesto a entregar a Jesucristo por nuestras vidas, simplemente para que podamos tener acceso libre delante de su presencia. Ya no más tenemos que entrar con el rostro agachado, sino que hoy podemos entrar con el rostro en alto y decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy delante de ti, Señor. Me humillo delante de ti, tal como soy, Señor, dejando toda actitud de un hipócrita a un lado. La segunda cosa que yo puedo ver que puede obstruir la intimidad con Dios es el amar las cosas o el amar el servicio a Dios más que la presencia de Dios. Porque dice, ellos aman el orar en pie en la sinagoga. O sea, ellos aman lo que hacían. El orar era una especie de servicio delante del pueblo de Dios. Ellos, dice, amaban. Entonces, cuando tú comienzas a amar aquello que tú haces para Dios más que la misma presencia de Dios, corres un riesgo de poder perder una intimidad con Dios. Porque el único que merece ser amado es Jesucristo. Así puedas tener un ministerio que quizás solamente involucre a 2, 3 personas, o quizás pueda estar frente de miles de personas, o quizás solamente seas parte de algo tan insignificativo. Pero el problema está cuando tú comienzas a amar aquello más que la presencia de Dios. Y cuánta gente hoy podemos ver de que aman tanto el hecho de servir a Dios. Y no me lo interpretes, es hermoso poder amar lo que hacemos para Dios, apasionarnos, pero el problema comienza a surgir cuando amamos eso o cuando ponemos aquel servicio que damos a Dios en primer lugar. Cuando Jesús nos dice que el que tenemos que amar es solamente a Él. Por eso el que dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para poder ser visto de los hombres. Esta es la tercera cosa que yo veo que puede obstruir tu intimidad con Dios. Es poder estar siempre buscando un reconocimiento de parte del hombre. Que cuando haces algo, que siempre estés buscando aquella palabra de alguien que te diga qué bueno lo hiciste. Aquella palabra que te diga a ti, wow, en verdad que tú hiciste un trabajo excelente. Estamos tan orgullosos de ti. Porque dice, ellos aman ser vistos de los hombres. Quiere decir que ellos buscaban un reconocimiento de Dios. Pero en verdad, ¿cuántas veces después de hacer algo, venimos delante de la presencia de Dios y decimos, Señor, en verdad a ti te agrada lo que yo hice para ti? Déjame decirte que la aprobación de Dios es lo que tiene que importarte a ti solamente. Pero esa aprobación de Dios no la vas a sentir, al menos de que no tengas una intimidad con Dios. Donde tú te acerques delante de Él y que le digas, Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy sirviendo en lo poco que puedo hacer.
Señor, reconozco que quizás no soy la mejor persona indicada para hacerlo, pero Señor, aún así tú te places en usarme. Así que son 3 cosas por lo menos que quería traerte en esta hora, que pueden obstruir tu intimidad con Dios, que tiene que ver con la hipocresía. Hoy yo te animo a que eches fuera toda hipocresía delante de tu vida, que la puedas sacar, que cuando te acerques delante de Dios lo hagas con un corazón transparente, tal como tú eres, porque Dios así te conoce. Dios te está viendo tal como eres, pero Él anhela de que tú digas, que te acerques confiadamente ante el trono de la gracia. La segunda cosa, no ames más las cosas que haces para Dios que el hecho de buscar la presencia de Dios. Y en tercero, no anheles buscar una aprobación del hombre. Busca la aprobación de Dios, que es lo que te va a llevar a mantener una vida sólida, una vida en victoria, una vida llena de fe y sobre todo una vida de intimidad con Dios. Hermano Jesús. O sea, que es importante el servicio que se presta al Señor, porque es al Señor que se le presta. Y hay una confusión a veces entre los mismos líderes de la iglesia o los mismos líderes que están sirviendo o las personas que a veces servimos al Señor en el templo. Se nos olvida eso, que es tan importante. A veces ponemos más énfasis en el servicio que estamos haciendo, en las diferentes áreas que estemos, que Dios nos haya puesto trabajar en la casa del Señor, que la intimidad con Dios. Son 2 cosas diferentes. Deben estar unidas de las manos, porque el Señor necesita sus servidores, el Señor necesita a las personas que van a estar en el templo trabajando, atendiendo las necesidades del templo, pero hablo de las necesidades espirituales. Mucha gente se hace más el afán en las necesidades físicas. No, yo soy, mira, que este no mastique chicle aquí, que este no ensucia allá, que este no haga esto. Y se afanan tanto como Marta y María, que se les ha olvidado la parte espiritual. La necesidad que de repente venga con ese hermano, de repente un abrazo, una sonrisa, un apretón de mano que se le dé de corazón. En la intimidad con Dios se van a recrear esas cosas. El Señor te va a llenar y te va a usar para que cuando estés en el templo prestando el servicio o donde quiera que estés prestando el servicio, en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, pueda haber un poder sobrenatural que recree lo natural del hombre, que salga afuera extra, que sea un extra de Dios que va a venir en ti. Porque somos unos vasos que Dios ha creado para usarlos. Él quiere llenarnos con su vino, Él quiere llenarnos con su Espíritu Santo para que derrames o puedas iluminar este lugar oscuro. Por eso es que Él dice en lo secreto. ¿Cuándo se va a recargar esta batería? ¿O cuándo vamos a recibir las cosas más poderosas a veces que el Señor puede hacer en una persona? Es en este lugar secreto. Por este lugar se transforma en un lugar de importancia. Este lugar se debe transformar en nuestra vida en un lugar de privilegio, un lugar que tenga el número 1 en nuestra intimidad con el Señor. Que no salgamos al diario vivir sin haber entrado a esta puerta o sin haber entrado a este lugar y haber cerrado la puerta para saber qué quiere Dios en este día, a quién se le están dando las primicias, qué voy a hacer, cómo Él va a dirigir. En programas anteriores hemos dicho, la vida es una decisión, desde que uno se levanta hasta que se acuesta está tomando decisiones. Y a veces la tomamos errada porque no entramos a este lugar secreto, no tenemos una intimidad con nuestro Padre. Y a veces los líderes están dando un servicio más religioso, ¿verdad? Se convierte en una ceremonia, en algo que es religioso, que viene dándose naturalmente sin tener una parte espiritual, sin poder ver la necesidad del por qué yo estoy dando ese servicio, del por qué yo estoy en ese lugar, sin poder dar en realidad a lo que Dios nos ha llamado. Mira lo que dice 2 Corintios, en el capítulo 3, el verso 18, dice esto: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo. En este lugar, cuando nosotros entramos sin apariencia, desnudos, nos quitamos el calzado, nuestra ropa prácticamente, y entramos allí porque no podemos aparentar delante de Dios. Tal vez muchos queremos aparentar espiritualidad o hombres de Dios o mujeres de Dios delante de los hombres, porque el hombre le gusta que lo adoren. Eso es lo que ha puesto Satanás, la adoración del hombre hacia el hombre, la adulación que viene del hombre hacia el hombre. Entonces lo infla, lo enorgullece y se cree que es él. Pero en realidad, cuando estamos en lo secreto, no hay nadie que te pueda adorar, sino simplemente tú entras, te humillas
y entras con el rostro descubierto, como entraba, como dice la Biblia en 2 Corintios, con el rostro descubierto, entramos al lugar donde nos vamos a encontrar con nuestro Dios. Entramos al lugar donde Dios quiere verte tal cual como tú eres, porque para Él no hay mentira que valga. Para Él te conoce desde lo más íntimo. Dice que desde antes de la formación del mundo, de la tierra, Él ya te conocía, Él ya te había diseñado. Él sabía que tú ibas a estar en una necesidad y que Él espera encontrarte contigo en ese lugar. Muchas veces estamos pidiendo, ¿verdad? Bendito sea Dios, porque dice, oremos los unos por los otros, dice la palabra. Y muchas veces estamos pidiendo tantas oraciones a los siervos, esperamos que venga un profeta y te dé una palabra. Hay gente que va de iglesia en iglesia, de templo en templo, persiguiendo a los profetas para que le den una palabra y poder oír lo que le agrada. Pero en realidad el que de verdad quiere hablarte está en lo secreto esperando en tu casa. Está esperando que le abras un lugar donde tú puedas intimar con Él, donde puedas entrar al lecho sagrado y poder entrar con Él en una intimidad de que se fundan en uno solo. Que el Espíritu de Dios te pueda llevar a otro nivel, a una profundidad de conocimiento con el Señor. Eso es lo que hace este lugar secreto, que recrea lo natural desde lo sobrenatural. Cuando tú entras en una intimidad con Dios, Dios empieza a hablarte, Dios empieza a mostrarte cosas, sales de allí lleno, con fuerza, cargas las baterías para trabajar un día donde vas a estar rodeado de tantas cosas que te pueden robar el tiempo hacia Dios. Queremos estar en mente, en cuerpo, en alma, en comunión con Dios, y este lugar secreto es donde podemos empezar a hacerlo. Es necesario que usted, mi amigo, que se llama ser cristiano, si no tiene a Cristo en su corazón, podemos entender esto. Tal vez esto es locura, tal vez esto es como dice la palabra, no crees en esto, pero hoy te hablamos a ti porque esa es la intención de este púlpito, esa es la intención que Dios ha querido que hablemos esta palabra, que es la intimidad con Dios. Tal vez tú tienes más intimidad con Dios, con tus hijos, con tu esposo, con tus amigos, con tu trabajo, con las cosas que te rodean, más que con Dios que ha creado todas estas cosas. Lo sobrenatural es lo que le da vida a lo natural, hemos dicho. Y esto sobrenatural no viene si no es del cielo. Las cosas del cielo son las que le van a dar vida a los que está inerte, a los que está muerto. Hoy tal vez tú estás llamando por una enfermedad, hoy tal vez tú estás llamando porque hay problemas en tu matrimonio, porque no hay empleo. Esas son las cosas, las necesidades del pueblo de Dios. Pero Dios quiere que en medio de ese desierto tú tengas un momento para Él. Hagas un stop y pares y cierres la puerta y digas, Señor, si no sabes hablar con Él, enséñame a orar. Enséñame a hablar contigo desde mi corazón. Enséñame a ver tu cara, como dice esta palabra, mirando a cara descubierta como un espejo de la gloria del Señor. Que la gloria del Señor venga y hermosee tu rostro, que cuando tú salgas seas como Moisés, seas como estos hombres de Dios que tenían un rostro de alegría, un rostro de gozo, un rostro de satisfacción, aunque lo estuvieran apedreando como Esteban. Es algo tan profundo entender que es la necesidad que tenemos delante de Dios. Conocer a nuestro Señor, poder intimar con Él y poder formar parte de Él. Jairo. Amén. Es tan importante y es tan fácil, hermano, oyente que me estás escuchando, poder entrar en esta, quizás estés ahí sentado en tu hogar diciendo, pero ¿cómo es que yo le puedo hacer? Déjame decirte que cuando Cristo viene a entregar su vida, dice que el velo es rasgado en dos. Quiere decir que ya no hay nada que te pueda separar de la presencia de Dios. No hay nada que te pueda detener. Aquello que en un tiempo detenía a las personas comunes y ordinarias a entrar al lugar íntimo con Dios, ya fue quitado delante de ti. Así que no hay nada ni nadie que te pueda detener. Aquí la invitación es para todo aquel que esté dispuesto a entrar en aquella intimidad con Dios. Aquella persona que diga, Señor, aquí estoy, yo quiero entrar en esa intimidad. Dios está con los brazos tan dispuestos a recibirte. Y son innumerables los pasajes de la Biblia que vemos donde Dios dice, si solamente oyeres mi voz, si escucharas mi voz. Pero yo me pregunto, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios sin antes haber entrado en un lugar donde solamente estemos tú, Él y tú y Dios? A veces anhelamos que Dios nos hable cuando estamos en la calle, cuando estamos con nuestra televisión prendida, cuando estamos haciendo alguna actividad. Déjame decirte que el lugar donde Dios va a comenzar a hablar a tu corazón directamente va a ser en ese lugar de intimidad. Y me gusta cómo del versículo en adelante comenzamos a ver algunos beneficios o algunas bendiciones
que podemos recibir a través de la intimidad con Dios. Y esto no solamente es para aquella persona que está en el camino de Dios, sino que igualmente para aquella persona que nos está escuchando, que no ha recibido a Cristo en su corazón. Hoy la invitación es también para ti. Tú puedes entrar en un momento de refrigerio para tu vida, para tu alma. Tu espíritu está anhelando tener algo y tú dices, pero ¿qué es aquello que yo anhelo? Es precisamente esto. Porque la intimidad con Dios fue interrumpida a través del pecado ahí en el huerto del Edén, ahí en el Génesis, cuando dice que Dios tenía una relación, una intimidad con aquella persona que Él creó, con Adán. Pero a través del pecado vino a romper la intimidad que había. Pero es por eso que Dios siempre ha buscado la forma de atraerte. Y Él te está diciendo, ven hacia mí. No solamente este llamado es para aquellas personas que forman parte de la iglesia, como ya dije, parte del cuerpo de Cristo, sino que también para ti, amigo, que me estás escuchando. Quizás tú digas, yo estoy a punto de terminar mi vida, pero Dios te dice, ven delante de mí. Y cuando nos acercamos delante de Dios en intimidad, comenzamos ahí en el versículo 9, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando intimidamos con Dios, tomamos identidad. ¿Quiénes somos delante de Dios? Tomamos una identidad de hijos. Reconocemos de que Él es nuestro Padre. Reconocemos de que Él es el que está enfrente de nosotros. Dice, santificado sea tu nombre. Comenzamos a ver la santidad de Dios. Comenzamos a ver de que por cuanto Él es santo, nosotros tenemos que ser también santos. Después dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Buscamos la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. Y yo pienso que por eso es que mucha gente teme buscar a Dios, porque saben que entre más buscan a la presencia de Dios, Dios va a comenzar a demandar que rindamos nuestra voluntad a Él. Pero vemos que aún Jesús mismo, estando ahí en aquella oración que le causó tanta tensión, ahí en el huerto de Getsemaní, dijo, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué nos estaba enseñando ahí nuestro Señor Jesucristo? La importancia de buscar la voluntad de Dios, de poder rendir nuestra voluntad. Y el hombre siempre ha buscado mantener su voluntad porque piensa de que si la deja ir en las manos de Dios, como que no se va a cumplir aquello que uno desea. Pero es precisamente lo que Dios está buscando, de que Él pueda comenzar a traer el reinado de Él a su vida. El reinado no solamente de poder gobernar una ciudad, sino que Él pueda gobernar tu vida. Porque cuando Dios comienza a gobernar tu vida, comienza a gobernar tu familia, Él comenzará a gobernar la iglesia, tu pueblo, tu ciudad y, ¿por qué no?, hasta una nación entera. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Cuando tú entras en la intimidad con Dios, la tierra y el cielo se unen. La tierra y el cielo comienza a ser uno ahí en el lugar donde tú estás, porque tú entras en la presencia de Dios y te pierdes tanto en la presencia de Dios que comienzas a aceptar de que la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo, puede llegar a hacerse en tu vida. Que cuando Dios diga, ve, tú vas. Cuando Dios dice, ven, tú también te acercas a Él. Y después en el capítulo 11 dice, danos hoy el pan de el pan cotidiano, sí, el pan de cada día. Y aquí vemos de que Jesús mismo nos dice, es que no es malo estar pidiendo, no es malo pedir por tu necesidad. Claro que Dios anhela, pero ¿qué pasa? Que muchas veces brincamos aquellos pasos que hablamos anteriormente cuando nos acercamos delante de Dios solamente pidiéndole que nos supla alguna necesidad, que nos supla alguna sanidad. Y déjame decirte que Dios lo va a hacer. Pero más que solamente estar pidiendo, Dios anhela de que estés buscando una intimidad, una relación con Él, de que tú puedas acercarte delante de Dios sabiendo de que Él merece, Él es digno de recibir tu alabanza y tu adoración hacia Él. Él es digno de que tú lo reconozcas como nuestro Padre Celestial. Él es digno de que tú reconozcas que solamente Él es santo. Él es digno de recibir nuestra voluntad, de despojar nuestra voluntad para que la voluntad de Él se implante en nuestras vidas. Y claro, ya cuando has tú desenvuelto una relación con Dios, a Dios no le cuesta nada comenzar a suplir tus necesidades, porque Dios sabe, dice, de antemano de aquellas cosas que tenemos necesidad. Él comienza a traernos perdón a nuestras vidas, perdón a nuestros pecados, pero Él está anhelando de que tú comiences a buscar aquel momento de intimidad con Él. Amado oyente que me escuchas,
iglesia que me está escuchando, que no sé cuánto tiempo lleves ya en el cristianismo, pero Dios te dice en esta mañana, yo anhelo, yo deseo poder tener una intimidad contigo. Que cada mañana cuando te levantes, que en tu pensamiento, en tu corazón, lo primero que esté sea buscar mi presencia. Que cuando tú estés, tus primeros minutos del día puedan ser, Señor, aquí está mi vida. Haz tu voluntad en mí, Señor. Venga tu reino sobre mi vida, Señor. Quita toda hipocresía de mi mente, de mi corazón, Señor, y que pueda caminar este día, esta mañana, transparentemente delante de ti, Señor. Que podamos decir, Señor, quita mi amor hacia aquellas cosas terrenales y que mi amor solamente sea para ti. Y busca la intimidad con Dios, anhela su intimidad. Cuando tú comiences a intimidar con Dios, comenzarás a ver un mover en tu vida sobrenatural. Porque así como dice ahí la palabra de Dios, que el cielo y la tierra serán uno, porque tú buscarás la voluntad de Dios en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Tremenda palabra y tenemos que reconocer, esta es una exhortación a aquellos que nos llamamos hijos de Dios, a aquellos que de verdad queremos conocer, queremos recibir la fuerza para seguir caminando hasta el día postrero, hasta el día que el Señor o se presente o vayamos a su presencia. Esta es una exhortación a todos aquellos que no han conocido al Padre en lo íntimo. Esta es una exhortación para que tú puedas recrear la gloria postrera del Señor. Dice la Biblia que será mayor que la primera, pero esta gloria postrera es cuando tú entras en ese lugar y sales con el rostro de reluciente, que puedas alumbrar a aquellos que están a tu alrededor. Este es un ministerio profético, la trompeta de plata, y es un altar abierto para la verdadera palabra del Señor. Recuerden que lo mejor está por venir en Cristo Jesús. Busca tu lugar de intimidad y ábrele un espacio en tu casa al Señor para que Él pueda recrear lo sobrenatural sobre lo natural. En el nombre de Jesús te bendecimos. Dios quiere que usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.